Sean bienvenidas y bienvenidos al último tema del cuarto ciclo de webinars UNICEPES 2025. Hoy cerramos con broche de oro esta iniciativa que ha reunido a profesionales y académicos para compartir conocimiento en diversas áreas clave en el mundo actual. En UNICEPES, con esto reafirmamos nuestro compromiso con la excelencia y la formación continua, creando espacios que impulsan el desarrollo profesional y académico. Gracias por acompañarnos a todas las personas en esta sesión, ya sea a través de Zoom o desde la transmisión en Facebook Live. Los invitamos a quienes se encuentran en esa plataforma a que se unan en Zoom a través del enlace que pueden encontrar en nuestras redes sociales. Les recordamos que las constancias de participación se enviarán a todos los asistentes que permanezcan conectados durante al menos el 80% de este webinar. Y al ingresar a Zoom, su asistencia quedará registrada de forma automática, por lo que no será necesario ningún otro formulario. Hoy contaremos, como ya lo anticipaba, con la presencia del doctor José Antonio Vela Romero, quien nos ofrecerá el webinar Atención a la diversidad en el ámbito universitario, una respuesta global y tecnológica. Pues le damos la más cordial bienvenida al doctor José Antonio Vela Romero, quien nos escucha desde Sevilla, España, y le cedemos el espacio para que pueda dirigir un primer saludo a toda nuestra audiencia. Muchas gracias, Adrián. En primer lugar, saludos a todos. Ya he visto, tenemos compañeros desde Colombia, desde México. Es todo un placer y un privilegio. A mí, antes que nada, me gusta decir que antes que profesor, a María Belén desde Ecuador, antes que profesor soy maestro, porque consideré que era necesario partir desde la escuela y entender la realidad desde la base para poder dar una respuesta global a la diversidad también cuando llegamos a la universidad. Porque parece en muchas ocasiones que cuando abandonamos la escuela, que de por sí ya es un terreno complicado para atender a la diversidad, parece que la atención a la diversidad desaparece. Y no debe ser así, sino que debemos dar una respuesta global en todos los ámbitos. Para comenzar, parece algo muy básico, pero es sorprendente a día de hoy cómo aún no tenemos muy claro a nivel conceptual qué es a quién atiende la atención a la diversidad, porque el enfoque tradicional pues diferenciaba entre lo que sería la deficiencia, que es una cuestión orgánica puramente, la discapacidad, que es, digamos, consecuencia de esa deficiencia, y las minusvalías, que es la situación desventajosa a nivel social que implica las dos anteriores. Esta diferenciación muchas veces se ha utilizado, el lenguaje es un elemento muy poderoso y muchas veces se ha utilizado mal, y además esa conceptualización influye también a nivel sociológico en cómo comprendemos y atendemos y interactuamos con la diversidad. El nuevo paradigma, que es el más actual y con el que se trabaja ya a todos los niveles, o debería trabajarse en el ámbito universitario, es el paradigma de la diversidad funcional. ¿Por qué? Porque en realidad todos, todos nosotros en cualquier momento podemos tener una necesidad, una diversidad funcional en un momento concreto. Ejemplo, yo si me parto una pierna, tengo una diversidad funcional por una limitación de mi movilidad, que en este caso es temporal, pero que al fin y al cabo es diversidad funcional. Hay que intentar entender la diversidad funcional como un todo en el que estamos implicados. ¿Por qué? Porque hemos pasado de un planteamiento de integración en el que la propia conceptualización del mismo nos hace entender que están ellos y que estamos nosotros, con lo cual
somos dos grupos diferentes y ya de raíz la integración, aunque un proceso necesario por el que hemos pasado, eh, lo conceptualizaba así. Ahora, cuando hablamos de inclusión, que es el momento en el que nos encontramos, la conceptualización clave de la atención a la diversidad es el planteamiento de inclusión, es decir, todos somos un grupo en el que hay capacidades diferentes. Esa sería la base que tenemos que entender y comprender para iniciar. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Que como institución, ya sea como lo hacemos desde UNICEF o como debería hacerse desde cualquier otra institución de carácter universitario, eh, tenemos que abrir o generar una apertura de los estudios de las diferentes titulaciones a las personas que tienen diversidad funcional. Y además esto puede suponer una seña, como yo aquí indico, una seña de identidad diferenciadora. ¿Por qué? Porque toda la sociedad está interconectada. Todos los niveles de la educación forman al ciudadano final. Si no conseguimos que digamos, en el nivel universitario generemos una situación de inclusión para el alumnado, nunca vamos a llegar a una sociedad que conciba a las personas diferentes como parte enriquecedora de la sociedad. La respuesta parte de yo diría, dos pilares fundamentales. Para dar una respuesta adecuada a la diversidad en el ámbito universitario, primero tenemos que conceptualizar el elemento de la oficina de atención a la diversidad. Desde las universidades, les puedo comentar, desde las universidades españolas se suelen tener, y en este caso también desde UNICEPES, tenemos una oficina de atención a la diversidad en la que a nivel institucional, como institución, se propicia y se lucha porque el alumnado que tenga capacidades diferentes y va a necesitar algún tipo de adecuación, lo tenga. Eso sería a nivel institucional. Asesoramos, se plantean medidas y se propicia. Y también hay una parte, por supuesto, más individual. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, ese alumno o alumna que inicia sus estudios universitarios va a necesitar unas adaptaciones concretas, pero que como vamos a ver ahora, todo puede facilitarse desde un planteamiento de accesibilidad universal, que es lo que lo que vamos a ver. Obviamente los planes de estudio tienen que conceptualizar y entender esta particularidad, estableciendo itinerarios específicos para las personas con discapacidad. No estamos hablando de modificaciones a nivel curricular, es decir, la esencia de la capacitación que se pretende lograr para la persona que inicia sus estudios universitarios no cambia, pero sí es cierto que para determinados alumnos con necesidades tienen que haber cierta flexibilidad en los tiempos si así su necesidad lo indica. Al fin y al cabo, el objetivo de la formación universitaria es lograr un profesional que en el entorno donde se va a desarrollar cumpla con con las capacidades y desarrolle las capacidades que se le requieren para ser un profesional funcional. El otro pilar serían los programas de tutoría. ¿Por qué? Porque al atender al alumnado de forma individualizada, además de tener el asesoramiento de una persona, como en este caso un servidor para UNICEPES, es necesario que los tutores
ya sea para estudios de grado, para estudios de máster o estudios de doctorado, puedan contar con el asesoramiento de una persona referente que forme parte de la oficina o la entidad de atención a la diversidad de la propia universidad. Y si es necesario, pues establecer algún tipo de tutoría extraordinaria, si fuese necesario, porque al fin y al cabo no le estamos exigiendo menos, simplemente estamos respetando su diversidad. A nivel institucional, tendríamos que tener en cuenta el acceso y los recursos. Las actuaciones previstas, pues un doble filtro, es decir, antes de que el alumno, si tuviéramos que diseñar o describir una línea de progresión de lo que sería desde que el alumno entra en la universidad hasta que el alumno es un egresado, el primer caso es que tenemos que tener especial cuidado a la hora de que realizar un screening para que los alumnos que entran se les tenga en cuenta la consideración de la diversidad funcional que puedan tener. De esa manera nos haremos a nivel universidad una idea clara de qué necesidades y qué adecuaciones debemos realizar para que todos los alumnos tengan la necesidad o tengan la diversidad que tengan, pueda concluir sus estudios universitarios de la forma más adecuada posible. También debemos tener en cuenta la accesibilidad tecnológica. ¿Qué implica la accesibilidad tecnológica? Pues como podemos ver ahí, hay un estándar que a día de hoy todavía hay sitios, webs con información que no lo cumplen, pero que ya es de un uso bastante extensible, que es el W3C, que básicamente es un estándar que garantiza la posibilidad, si no de accesibilidad directa, la interacción con herramientas secundarias que permitan acceder al contenido. Después vamos a ver algunos ejemplos para alguna diversidad funcional concreta. Tanto las web generales como la de los recursos de la universidad, bibliotecas, catálogo, la propia plataforma Moodle o derivados que suele ser de uso común en la mayoría de las universidades. El contenido de la plataforma también debe ser conceptualizado con unos requerimientos mínimos. ¿Y cuáles son esos requerimientos mínimos? Más adelante lo vamos a ver, pero básicamente partimos del DUA, que es el diseño universal para el aprendizaje. ¿Para qué? Para que además de tener en cuenta la necesidad concreta de ese alumno, generemos unos materiales, unos recursos educativos que de entrada ya sean más accesibles para todos los alumnos y alumnas. Además de establecer pues, lo que sería una serie de becas y descuentos para propiciar en un principio que estos alumnos que pueden y alumnas que puedan tener un impedimento o una dificultad para poder acceder al estudio universitario puedan realizar sus estudios universitarios. La respuesta como institución, resumiendo, en primer lugar, accesibilidad tecnológica. ¿Por qué? Porque es necesario unos marcos de acceso, como son las webs institucionales, y unos recursos, como podrían ser las bibliotecas y los catálogos, que sean medianamente accesibles o adaptables a través de diferentes periféricos que pueden utilizar los alumnos. En segundo lugar, un screening inicial que nos permita ver curso o año 2025-26. Tenemos este plantel de alumnos con estas necesidades concretas, vamos a prever, es decir, si hiciéramos un símil sencillo con una empresa, si tenemos una empresa, por ejemplo, en el que tenemos una fábrica con tuberías y esas tuberías empiezan a agrietarse, es necesario, como cultura preventiva, cambiar esa tubería antes digamos, antes de que genere un problema. Llevándose el símil al terreno de la formación universitaria. Si establecemos un screening previo en el que establecemos el alumnado y sus necesidades, cuando llegamos al momento en el que el profesorado de las diferentes asignaturas interactúa con ellos, ya partimos de que ese profesorado conoce al alumnado, conoce sus necesidades y puede
plantear accesibilidad, como en el punto que tenemos a continuación cuando hablamos de tutoría y seguimiento con algunas peculiaridades para el alumno con necesidades. El enfoque de la respuesta, institucional individual y el DUA. Es decir, institucional, como hemos visto, Oficina de Atención a la Diversidad, con su screening y con sus medios accesibles. Respuesta individual con adaptaciones específicas para el alumnado. Y en último lugar, el diseño universal para el aprendizaje. El diseño universal para el aprendizaje tiene sus orígenes en las cuestiones de la arquitectura. Es decir, cuando se comenzó a plantear la accesibilidad en los edificios, se detectaron que pequeñas modificaciones de carácter inicial permitían que el edificio fuera accesible. Ese principio que nació en el terreno de la construcción de lo que serían los edificios se fue extrapolando a el terreno de los recursos educativos y así nació el TUA. ¿Qué implica el diseño universal para el aprendizaje? A lo largo de los últimos 20-25 años, el conocimiento que hemos adquirido en neurociencia nos ha hecho entender su importancia de cara a la construcción del aprendizaje. En nuestro cerebro podemos identificar tres grandes redes: las redes afectivas, las redes de reconocimiento y las redes de las estrategias para el aprendizaje. Las redes de conocimiento, es decir, el qué, pues múltiples medios de representación por el que podemos presentar la información para que llegue de forma más accesible y que penetre más en el conocimiento del alumnado. Las redes de estrategias, es decir, el cómo, va a multiplicar las formas de acción y de expresión de una actividad. Es decir, si yo quiero transmitir unos conceptos y desarrollar unas habilidades en los alumnos, si propongo más formas de acción y expresión de ese contenido o el desarrollo de esa actividad, voy a lograr que el alumno sea capaz de desarrollarlo de forma más adecuada. Y por último, las redes afectivas. Si el alumno o la alumna no está receptivo, es decir, no tiene concepción de implicación con la actividad, voy a tener más dificultades para que mi contenido, para que mi mensaje, para que mi habilidad a desarrollar sea desarrollada de forma adecuada. No voy a profundizar mucho, pero van a tener disponible la presentación. Y tenemos aquí, tanto desde la triple perspectiva que hemos comentado, con el compromiso, la representación y la acción y la expresión. Es decir, vamos a poner un ejemplo claro, sencillo, para entender cómo implica o cómo se aplica el DUA a lo que sería el contenido de las diferentes asignaturas, másteres y doctorados que podemos tener a nivel universitario. Imaginamos que tenemos un texto. Si yo ese texto lo acompaño de imágenes, estoy potenciando diferentes formas de presentar el contenido. Si yo ese contenido, además, entre paréntesis, aclaro los conceptos más complejos, estoy haciéndolo aún más accesible. Si yo a esa presentación del contenido, además, le incorporo un pequeño botón o interruptor en el que se verbalice el contenido, ya estoy propiciando que el contenido que estoy mostrando llegue al alumno por una nueva vía de información. Esos serían un poco los ejemplos más claros a la hora de presentar, que quizás a la hora de presentar el contenido es como lo más sencillo de entender. Bien, el ciclo de la respuesta, en primer lugar, tenemos un carácter preventivo. Ya hemos mencionado el screening inicial en el alumnado que va a iniciar en la universidad y acabamos de ver los principios de la aplicación del DUA, del diseño universal para el aprendizaje, en el contenido. Podríamos plantearnos, eso es complicado, no voy a saber hacerlo,
voy a necesitar al asesor constantemente de atención a la diversidad para que me asesore. No es tanto. ¿Por qué? Porque habíamos indicado al principio de nuestra disertación el componente tecnológico. A día de hoy contamos con un elemento totalmente disruptivo del que vamos a hablar a continuación, que es el tema de la inteligencia artificial, como digamos, un apoyo tecnológico para propiciar esta dualización de los contenidos y de los aprendizajes. Segundo paso sería la evaluación. Ya de forma continua, obviamente, en el proceso de enseñanza-aprendizaje tendríamos la oficina de atención a la diversidad, como hemos mencionado, y la intervención de forma individualizada. ¿Cómo se realiza esa intervención de forma individualizada? Pues a través de las tutorías, a través de los diferentes medios de los que disponemos a nivel online, como los foros, las wikis y demás, que deben ser accesibles. Y en tercer paso sería la respuesta específica a través de los diferentes elementos organizativos, el tiempo y el espacio y el currículum, que como hemos dicho, no las adecuaciones a nivel curricular, es decir, de los contenidos, de los objetivos contenidos y la metodología de las diferentes asignaturas, los objetivos y contenidos, tanto los criterios de evaluación, no se están modificando, sino que las modificaciones son a nivel metodológico, que entra dentro de nuestras posibilidades y no supone un problema o un detrimento para con el resto del alumnado. Bien, ¿qué implica esta respuesta a la diversidad? En primer lugar, que es un valor añadido como institución. Es decir, en el mundo en el que nos movemos, que es plural, diverso, interconectado, que como institución, tanto UNICEPES como sus respectivas instituciones apuesten por el valor añadido que supone que todo lo que ofrecemos como institución es accesible y hay una respuesta a la diversidad, esto es un valor como institución. Esto supone también, obviamente, una apertura a los nuevos estudiantes. ¿Por qué? Porque estamos generando un entorno que es más amigable, un entorno accesible, un entorno dualizado. Y además supone una seña de identidad que puede ser un elemento perfectamente diferenciador como universidad y que además nos honra, pues obviamente la educación, sea cual sea el nivel, debe ser accesible y estar accesible para todos los alumnos. ¿Esto qué implica? Implica que generamos un marco global, pues trabajamos como institución, un marco global regulatorio, tenemos en cuenta los aspectos organizativos. ¿Por qué? Porque podemos ofrecer tutorías un poco más personalizadas, podemos establecer adecuaciones a nivel curricular, pues dualizamos el contenido, ofrecemos diferentes formas y vías de presentación de la información y asimilación, además diferentes actividades que demuestren la capacidad y la competencia de los alumnos y que todo ello va a influir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a ver ejemplos concretos, porque si bien es cierto que hemos establecido un marco global a través del diseño universal para el aprendizaje y esa atención institucional que hemos comentado, también hay determinadas diversidades funcionales con sus correspondientes necesidades especiales que debemos tener en cuenta y vamos a ver algunos ejemplos. Si tenemos problemas de movilidad, motricidad, por ejemplo, una persona que tenga una tretaparesia espástica, por ejemplo, o simplemente algún problema a nivel manipulativo, podemos, por ejemplo, flexibilizar los tiempos, uso de algunos periféricos, por ejemplo, el X-Tracker, que básicamente lo que nos permite es controlar el PC a través de la vista, y también podemos plantear pruebas orales en lugar de escritas si por las dificultades en los miembros superiores no se pueden plantear actividades que requieran de escritura manual. De hecho, este aspecto también se puede suplir con la tecnología. Hoy en día lo podemos ver en los dispositivos móviles
y también en herramientas de uso común como es Microsoft Word o Google Docs, por poner grandes ejemplos, tenemos lo que serían herramientas de dictado oral, con lo cual podemos, a través de la tecnología y teniendo en cuenta las necesidades, propiciar y proporcionar al alumno información concreta que salve o nos permita superar esas dificultades de barrera física que pueden tener los alumnos con movilidad reducida. En el caso de visual, de las limitaciones por problemas visuales, podemos encontrarnos dos grandes dificultades, lo que sería la ceguera y lo que sería la deficiencia visual, es decir, conserva el alumno restos visuales. Como podemos observar en la presentación, vemos que hay algo diferente. Hay dos tonos que resaltan y se diferencia de la presentación general, porque hemos indicado el color amarillo y el color negro, porque el contraste del negro y el amarillo se ha demostrado que es el contraste perfecto para que personas que tienen dificultades visuales puedan visualizar mejor el contenido. Otra de las herramientas sería la audiotranscripción. Existen herramientas de inteligencia artificial como la que podemos ver, que es TurboScript, en el que si yo le proporciono un texto, voy a poder transcribirlo a audio para poder escucharlo. Con lo cual, una persona con discapacidad visual o ceguera puede acceder al contenido transcribiendo el material que nosotros le proporcionamos y que es de uso común en la plataforma Moodle. También tenemos herramientas como Zoom Test, que además forma parte de las herramientas que vienen por defecto en los equipos Windows o en el software libre, como puede ser Linux, en el que la propia tecnología nos permite hacer zoom en la pantalla y visualizar de forma concreta determinados elementos. Estas opciones de accesibilidad, si bien están integradas tanto en los dispositivos móviles como en los dispositivos fijos como portátiles, smartphones, ordenadores de sobremesa, estos equipos vienen con estas herramientas. Lo que pasa es que es necesario conocerlas y simplemente dedicar una pequeña introducción para que el alumno pueda utilizarla. Es muy común que el alumno, como ya ha pasado por diferentes niveles en el sistema educativo, conozca estas herramientas, pero desde el ámbito universitario debemos hacer un asesoramiento inicial para que el contenido y los elementos que ya de por sí vamos a plantear como dualizados sean aún más accesibles. A nivel auditivo, pues si tenemos una persona con deficiencia auditiva, comúnmente denominada como sordera, vamos a tener una serie de consideraciones como sería la simplificación de los textos, la mayor temporalización de las actividades, los apoyos visuales, que si nos fijamos, estas concreciones o elementos propios de la discapacidad o la deficiencia o la diversidad funcional auditiva ya son comunes al DUA, con lo cual el nivel de adaptación que vamos a requerir no es tan grande. Y también infografías o ilustraciones. Infografías como por ejemplo la que podemos visualizar. Esta de hecho de por sí es una infografía de lo que sería el diseño universal para el aprendizaje, que implica elementos como podemos observar la representación, la acción, la expresión, la implicación, las estrategias que podemos tener en marcha y además podíamos pensar, tenemos muchas, porque yo soy consciente de la enorme carga tanto de gestión como de docencia, como de investigación que puede tener un profesor universitario. Y que este tipo de infografía podría parecer que nos podrían llevar muchísimo tiempo y no podemos ni tenemos tiempo físico disponible para poder realizarlo. Gracias a la incorporación de las herramientas basadas en inteligencia artificial, este tipo de infografías y esta dualización del contenido va a ser mucho más sencillo.
Con lo cual no vamos a tener la barrera temporal que normalmente a lo largo de los años hemos tenido. Bien, y por último, los alumnos que puedan tener dislexia o TDAH. El TDAH es el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Si bien es cierto que de la triada que compone las características del TDAH, como son la hiperquinesia o que el alumno no para quieto, que no para, que es muy movido, como la impulsividad, como puede ser el déficit de atención, cuando el alumnado llega a la etapa universitaria, de los tres grandes síntomas, al menos dos de ellos han desaparecido y solo permanece uno. Pero es bueno tenerlo en consideración de cara al alumnado. Les puedo poner un ejemplo de una alumna, doctora, que trabajando ya en hospital y demás, realizó su tesis con nosotros y tuve la fortuna de poder ser su director de tesis. Teniendo en cuenta las características de este TDAH, proporcionamos ayuda a la alumna para su organización en relación a los diferentes elementos del contenido y propiciamos pues el desarrollo de una tesis que además fue de gran excelencia. Y la dislexia. La dislexia implica una dificultad para la comprensión lectora de los textos. Es posible, nos podíamos plantear, es posible que los y las alumnas universitarias tengan dislexia. Pues la verdad es que sí. De hecho, eh, grandes CEOs de empresas a nivel mundial presentan dislexia y eso no les impide, aunque sí es una barrera, no les impide ser grandes profesionales exitosos. Elementos como puede ser la lectura TTL. ¿Qué es la lectura TTL? Pues como herramientas como la que podemos observar, que es ttlreaders.com, yo puedo aquí colocar el texto que yo quiera y puedo hacer que este texto se verbalice de forma tan sencilla como eso, verbalizando el texto y permitiendo otra vía de acceso a la información como es a través de la recepción auditiva. Estoy propiciando una vía nueva de información y haciendo que el alumno o la alumna pueda acceder al contenido pues de otra forma diferente y dualizando mi contenido. Otras formas sería despenalizando los errores ortográficos o a través de los propios correctores. Podríamos decir, no podemos permitir que alumnos en la universidad tengan problemas ortográficos. Existen correctores de inteligencia artificial que pueden solventar este problema y que pueden ser una herramienta perfectamente válida. Porque nuestro objetivo final, ¿cuál es? Que el alumno sea capaz de ser competente en la área o la materia en la que debe desarrollarse. Y no por este impedimento no va a ser más competente. Bien, hemos visto que hay diferentes necesidades, que podemos tener problemas a nivel motor, que podemos flexibilizar los tiempos, que podemos propiciar el uso de herramientas que los propios sistemas ya integrados o de forma externa disponen de ellas para que el periférico sea accesible a ese problema motriz. Hemos visto que con un cambio tan sencillo de contraste como es el negro y el amarillo, estamos propiciando que el alumnado con problemas visuales acceda al contenido. Que de no ser así, podemos hacer verbal el contenido que está escrito, con lo cual una persona ciega puede acceder a él a través de su oído. Además de otros periféricos, como la línea braille y demás, que son periféricos específicos en los que no voy a detenerme, pero que para eso están el asesoramiento del especialista a nivel institucional para que los diferentes tutores puedan hacer accesible y apoyar a sus alumnos que tengan problemas visuales. A un nivel auditivo, pues propiciando mayores fuentes de información que ya de por sí el DUA nos permite. Y respecto a la dislexia o al TDAH,
Pues como herramientas, como la hemos visto, de verbalización con el TTL, o herramientas de inteligencia artificial que permitan al alumno y le enseñen a corregir las imperfecciones ortográficas o gramaticales, porque la inteligencia artificial puede ser una gran herramienta. ¿Qué herramienta? Pues yo les propongo, en primer lugar, Gemini y sus GEMS. Bien, en primer lugar, la inteligencia artificial es algo que no podemos ignorar y además no podemos cortar. ¿Por qué? Porque como cuando hemos tenido grandes revoluciones a lo largo de la historia, la más reciente y más reseñable sería Internet, que ha supuesto, a día de hoy, nadie concibe la formación universitaria sin las herramientas que tenemos en Internet. A la inteligencia artificial le ocurre lo mismo. Al principio nos da miedo como docentes, ¿por qué? Porque es fácil que un alumno acceda a la IA y realice sus actividades, bueno, que la IA realice sus actividades, pero no podemos ignorarla y les pongo un pequeño ejemplo. Los últimos informes de la UNESCO ya hablan de que en todos los niveles, y estamos hablando de alumnos desde los 8 a 12 años hasta la formación universitaria, todos, y estamos hablando ya incluso a edades muy iniciales, ya utilizan o han utilizado inteligencia artificial a la hora de desarrollar sus actividades y sus tareas. Con lo cual, es algo que tenemos y con lo que tenemos que convivir. Y en lugar de verlo como un peligro, tenemos que verlo como una oportunidad. ¿Para qué? En este caso, a lo que nos afecta, para hacer accesible todo el contenido del que disponemos al mayor número de alumnos posibles. Tanto Gemini y sus GEMS como otras herramientas. En este caso, mi propuesta son las herramientas de Google porque partiendo del principio de accesibilidad, las herramientas de Google son herramientas gratuitas y accesibles, mientras que otras herramientas como ChatGPT tienen limitaciones que rápidamente se consumen y considere que las herramientas de Google son más accesibles y tienen menos limitaciones, con lo cual hemos apostado por ellas. Bien, ¿cómo nos pueden ayudar a nosotros inteligencias artificiales como Gemini a atender a la diversidad del alumnado al que vamos a tener en las diferentes materias, másteres y doctorados? Primero, tenemos que entender que además de las propias herramientas de Gemini como inteligencia artificial, que más o menos todas las inteligencias artificiales de interacción con texto como son Gemini tienen más o menos, como podemos observar, la misma estructura. Las interacciones, el contenido y una ventana donde nosotros interactuamos a través de texto con las mismas. Como podemos observar, además de lo que nosotros le pidamos directamente, podemos indicar la opción de ayúdame a aprender y la duda que le planteemos automáticamente la va a plantear desde una perspectiva didáctica, con lo cual podemos dar un uso didáctico y práctico a la inteligencia artificial como herramienta para aprender, no como una herramienta que nos hace las tareas, como una herramienta que nos escribe los textos, sino como una herramienta para aprender. Gemini tiene además lo que se llaman los GEMS. ¿Qué son los GEMS? Los GEMS son inteligencias artificiales expresamente que nosotros mismos podemos desarrollar y utilizar de formas guiadas y concretas. Tenemos para empezar un input, es decir, ¿qué le indicamos? ¿Qué información le damos a la IA? Una personalización progresiva, individual y a sus necesidades. Y un output que es la respuesta ya del contenido dualizado directamente accesible al mayor número de alumnos. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues si nosotros nos vamos al apartado de GEMS, en este caso yo he diseñado mi propio ADI. Le he puesto ADI simplemente no es nada institucional, simplemente es algo que yo he creado. Y le he llamado asistente didáctico inteligente. Los GEMS tienen una particularidad muy importante. Como podemos visualizar, nosotros
podemos crear una inteligencia artificial específicamente diseñada para darnos funcionalidad a nosotros. Podemos darle una descripción, una serie de instrucciones, de hecho podemos indicar una descripción muy vaga y podemos hacer que la propia IA desarrolle las indicaciones y seamos nosotros, porque esto es muy importante, en la utilización de inteligencia artificial, nosotros somos siempre el último filtro. Nosotros somos el profesional y somos el último filtro que deben pasar todo lo que nos permita realizar la inteligencia artificial. Pues aparte de esta descripción en las instrucciones, como podemos observar que yo le he dado a la IA, puedo cargar recursos, elementos, normativa, instrucciones concretas, con lo cual esta inteligencia artificial personalizada o GEM va a darnos respuesta única y exclusivamente partiendo del contenido que nosotros le hemos proporcionado. Evitamos las alucinaciones propias de la IA y además la respuesta es especialmente precisa. ¿Por qué muestro esta GEM personalizada? ¿Por qué? Porque si nosotros volvemos a la presentación y pensamos que tenemos que dualizar el contenido, si yo me voy a mi GEM y le proporciono los documentos institucionales de mi universidad, le proporciono el contenido de mi materia y además un pequeño documento donde describo las características de los alumnos a los que atiendo y que tienen a lo mejor necesidades concretas, toda respuesta que nos dé nuestro GEM personalizado nos va a permitir, en primer lugar, que nos genere contenido dualizado directamente accesible a mayor número de alumnos. Segundo lugar, como yo le estoy dando un input, le estoy dando información específica de un individuo con unas necesidades, cuando yo genere mi contenido, automáticamente la IA o GEM personalizado nos va a proporcionar una indicación o apéndice. Para el caso del alumno fulanito de tal que tiene tales características, se recomienda esta y esta indicación. Es decir, tenemos una herramienta útil, práctica, sencilla, en la que nos permite generar contenido dualizado y además dar respuesta de forma concreta y accesible al alumno que presenta necesidades concretas. Otra herramienta fantástica y maravillosa para el alumno, porque los gen personalizados lo hemos planteado desde la perspectiva del docente, es decir, yo docente tengo alumnos diversos, voy a generar un contenido educativo dualizado, accesible y que propicie el aprendizaje. También podemos plantearlo desde la perspectiva del alumno. ¿Cómo? Pues a través de otra herramienta de Google que es Notebook LM. ¿Qué es Notebook LM? Pues es una herramienta que nos permite transformar los documentos fuentes y hacerlos accesibles como los GEMS, pero con una peculiaridad importante, que nos permite, primero, generar resúmenes automáticos, con lo cual el contenido es accesible a través de múltiples formas. Podemos generar esquemas visuales para apoyar a través de otra vía, en este caso sería la vista, elementos icónicos o iconográficos para hacer el contenido más accesible. Y además podemos generar un glosario de términos. Vamos a ver de forma práctica cómo funciona Notebook LM. Es una interfaz sencilla. Por ejemplo, yo puedo añadir información y elementos que nos permitan tener la base para la información. Pero además, la propia herramienta nos permite generar resúmenes de audio. Es decir, tengo una vía de información nueva
directa, que es el audio. Es decir, el alumno tiene aquí el material que le hemos proporcionado y puede generar un resumen de audio, puede generar un vídeo resumen, con lo cual esta herramienta, además de útil para el alumnado, puede ser útil para el profesorado porque podemos generar vídeos de nuestras sesiones, generar mapas conceptuales, informes, tarjetas didácticas de un contenido concreto para facilitar su asimilación y su aprendizaje. Generar contenidos. Importante, infografía. ¿Recuerdan ustedes la infografía que hemos presentado con anterioridad? Concretamente, segundo, tenemos aquí, debemos tener aquí la infografía. Esta infografía es infografía que se ha hecho con Notebook KLM. Es decir, las capacidades de generar infografías prácticas, útiles y sin fallos ha evolucionado mucho. Bien, además de esas herramientas, tenemos también la opción de que nos genere una presentación. Es decir, tenemos una herramienta que nos permite dualizar el contenido, que genera resúmenes de audio, que genera resúmenes de vídeo, que genera tarjetas didácticas. Es decir, una herramienta que al fin y al cabo nos puede permitir generar un contenido accesible para todos nuestros alumnos. Eso es Notebook KLM. Es decir, la inteligencia artificial no es un enemigo. La inteligencia artificial es nuestro aliado para fomentar una formación universitaria accesible, para generar y tener una herramienta que permita aprender de forma dualizada con contenido accesible para todos los alumnos y que es accesible, gratuita, con lo cual sea la condición socioeconómica de la persona, en la mayoría de sitios del mundo, la mayoría de personas disponen de un dispositivo inteligente como un smartphone o un portátil y una conexión a Internet que con la que mínimamente pueden navegar. Con lo cual, estas herramientas, tanto para el docente con los Géminis personalizados, para dualizar el contenido y dar respuestas concretas a las necesidades, como Notebook KLM, como una herramienta para generar contenido accesible y una herramienta de aprendizaje para los alumnos, puede ser accesible para todos y todas. También hay otras herramientas de forma más precisa que son más concretas, que simplemente me gustaría mencionarlas como son YouTube Summary, que permite que un vídeo de YouTube nosotros simplemente indicamos el link y nos genera un resumen. Lectores de voz, como ya comentamos, TTL. Correctores como Language Tool, que también está impulsado por IA, en el que con el texto que el alumno ha generado podemos generar también una versión corregida y esas correcciones aplicarlas al contenido que genera el alumno, o a niveles organizativos con el TDAH, que ya existen opciones como Notes impulsadas por IA. En resumen, no se trata de adaptar a las necesidades del alumno, que también, sino generar accesibilidad global a través del diseño universal para el aprendizaje. Y nada, simplemente espero que la disertación haya sido de su agrado y me quedo a su disposición para atender a cualquier duda o cuestión que puedan plantear. Sobre todo, me gustaría hacerles especial hincapié en que probaran y utilizaran las herramientas de IA de Google, porque con muy poco esfuerzo podemos hacer mucho por que la formación universitaria sea más accesible a la diversidad de nuestro alumnado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Antonio Vela Romero, por esta excelente disertación. Sin duda, yo aquí veo algunos profesores universitarios conectados en línea, entonces ojalá puedan ya
hacer sus preguntas a través del chat, levantando la mano en la herramienta que tienen, ya veo alguna mano levantada, o a través de las redes sociales también pueden hacer sus preguntas. Así que bueno, pues de inmediato damos la primera participación a Juan Carlos Delgado Vargas para que haga su participación. Adelante. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días. Doctor Don José, bueno, yo soy de Costa Rica, eventualmente, bueno, yo soy profesor universitario. Ahora que usted un poco así haciendo un resumen, vamos a ver, normativamente a nivel de, bueno, en Costa Rica las universidades, específicamente donde laboro, vamos a ver, no existe. Uno utiliza la herramienta para que los alumnos eventualmente elaboren sus trabajos y de todo, pero lógicamente uno lo que ocupa es que ellos hagan su análisis por aparte. Ya, la herramienta como tal es una forma, lo veo yo así, de ahorro de tiempo, es la parte de carpintería, por decirle algo, pero la Sí, parte gruesa es la parte de que ellos hagan el análisis de lo que eventualmente la herramienta les aporta y ese es el valor agregado de ellos. Pero digamos, perdón, a razón suyo, digamos, con la experiencia que se tiene, eventualmente, ¿cómo haría vamos a ver, la universidad? Llámese rectores, o llámese, bueno, en el caso de Costa Rica hay un ente rector para universidades privadas, el cual regula de que las carreras estén ahí normativas o estén actualizándose cada tiempo. ¿Cómo inserto yo esa parte para que eventualmente les den vamos a ver, una validez, un reglamento de que los estudiantes lo pueden hacer? Sabemos que lo hacen, sí, no, eso ya, de eso es ocultar, como decía usted, ya la parte del internet, ya la gente lo utilizó y la gente ahorita joven lo utiliza mucho para hacer sus trabajos. Entonces, la pregunta es, en concreto, ¿cómo inserto o cómo puede la universidad privada reglamentar el uso de eso para que no se vea tan opacada, digamos, los estudiantes en hacerlo y no se vean minimizados en el temor de utilizarla para que presenten sus trabajos? Gracias. sí. Em, la cuestión que me planteas es bastante interesante porque además es bastante polémica. La cuestión es muy clara. Desde que se inició, digamos, desde el despertar de la inteligencia artificial en el uso general en la población con ChatGPT, digamos que aunque haya pasado muy poco tiempo, nos encontramos en lo que muchos definen como la era exponencial. ¿Qué ocurre? Que intentar controlar el uso de la inteligencia artificial en el alumnado no tiene mucho sentido porque de por sí los propios supuestos detectores de inteligencia artificial ya fallan a la hora de detectar si un texto o no ha sido realizado con inteligencia artificial. Con lo cual, en realidad, lo que hay que plantear es un cambio de paradigma a la hora de desarrollar la docencia y el trabajo en las universidades. Me explico. En Europa se pasó por un proceso hace años, muchos años antes de que habláramos de inteligencia artificial, que fue el proceso de Bolonia, en el que el Espacio Europeo de Educación Superior planteó una formación mucho más encaminada al saber hacer que al conocimiento puro de por sí. ¿Por qué hago alusión a este tema? ¿Por qué? Porque quizás lo que hay que cambiar es el enfoque con el que se plantean las actividades para generar competencia en el alumnado más que en el desarrollo trillado y típico del examen o del trabajo en sí. ¿Por qué? Porque es imposible controlar el uso de la inteligencia artificial en el alumno. Podemos utilizarlo como una herramienta a nuestro favor y enseñarles a los alumnos a que utilicen la IA para que aprendan. Pero al fin y al cabo, acaba siendo una cuestión de integridad moral y ética que los alumnos desarrollen y escriban, redacten su trabajo utilizando sus propias capacidades, pero que se apoyen en la IA para aprender y comprender mejor los conceptos. Es decir, intentar controlar que los conocidos como dosieres o trabajos que realizan los alumnos no utilicen la IA es totalmente imposible. ¿Por qué? Porque de hecho ya existen IAs que modifican el contenido para que
los supuestos detectores no lo detecten. Es decir, tenemos que intentar entender a nivel conceptual que la IA es entenderla como herramienta y enseñar a los alumnos a utilizarla como herramienta para aprender. Si solo con propiciarle a Notebook KLM o Notebook LM el contenido de nuestras materias, por ejemplo, de nuestras asignaturas universitarias, y permitirle al alumno decir, utiliza las tarjetas didácticas, utiliza el generador de infografías, es decir, utiliza la IA para que de verdad aprendas y comprendas lo que estás haciendo. Y ya sea un alumno o alumna con necesidades especiales o ya sea otro tipo de alumno o alumna, tenemos que enseñarle a utilizar la IA como herramienta para aprender y hacerles entender que si la IA les hace el trabajo, hablando mal y pronto, no están malgastando su dinero y su tiempo porque no están convirtiéndose en profesionales útiles para la sociedad. Muchas gracias, doctor. Tenemos algunas participaciones aquí a través del chat. Algunas son solo comentarios, algunas otras preguntas. Voy a dar lectura a algunos. Dice la doctora Patricia Manzano Fisher. Muchas gracias, muy interesante. Una excelente forma de usar la inteligencia artificial para el diseño de materiales educativos incluyentes. Dice también María Belén Cervantes Plúas, al corregir los documentos con la inteligencia artificial, ¿qué probabilidad existe de que lo guarde como plagio o exceso de inteligencia artificial? Creo que ahí ya sea alguna referencia, pero si gusta complementar, doctor. Sí, voy a puntualizar un poco más. Eh, mm, para que nos hagamos una idea, desde los primeros modelos de ChatGPT y Gemini hasta ahora, la inteligencia artificial ha evolucionado muchísimo. Además, la inteligencia artificial, es importante entender cómo funciona. La inteligencia artificial, si yo le pusiera un libro a una IA para que lo leyera, la IA es capaz de leer el libro de forma transversal. Es decir, no lo lee desde la primera página hasta la última, lo comprende en su globalidad. Y la evolución constante, tanto en el contenido que maneja como las habilidades que desarrolla, es decir, los supuestos identificadores de plagio de inteligencia artificial fallan muchísimo. Es decir, como instituciones no podemos tener la herramienta mágica que nos permita detectar lo que se ha hecho o no se ha hecho con inteligencia artificial. De hecho, les pongo una anécdota. Yo estaba escribiendo un artículo a la antigua usanza, con mis referencias bibliográficas, con mis artículos de internet, con mis libros, mis manuales, y por curiosidad se lo pasé a la inteligencia, al detector de inteligencia artificial y me dijo en un 98% de posibilidades que mi texto estaba escrito por una inteligencia artificial. Sobre todo suele ocurrir con los textos científicos. ¿Por qué? Porque los textos científicos tienen, y el lenguaje académico es más correcto, más formal y más estructurado. Más, digamos, más perfecto, cercano a lo que podría utilizar y hacer una máquina. Es decir, si intentamos a nivel institucional plantear herramientas que detecten que algo está hecho con IA, nos estamos equivocando. No es el camino, porque lo que nos va a ocurrir es que dentro de un mes saldrá una IA nueva que tenga en cuenta los parámetros con los que se programó el detector de IA y lo modifique para que no sea detectable. Es decir, insisto una vez más, la IA es una herramienta, la IA es un amigo, la IA es un elemento muy importante para que el alumno aprenda mejor, para que el docente enseñe mejor y además para que todo lo que genere esté dualizado y sea accesible para todos los alumnos y las alumnas. Muchas gracias, doctor, por esta respuesta. Voy a ceder la palabra a la doctora Modesta Díaz Díaz para su participación. Adelante, doctora. Ok, ahí, ¿ya me escuchan? Sí, Sí, Modesta, la escuchamos. Perfecto. Muy buenas tardes. Gracias por esta información que es por demás interesante. Y bueno, partiendo de lo que acaba de decir justamente, creo que previo al uso de la inteligencia artificial debemos de tener muy claro cuál es el rol que llevamos, ¿no?
de a partir de qué vamos a hacer uso de la inteligencia artificial, como maestros, como docentes o como estudiantes. Por un lado, como usted menciona, es una herramienta. Entonces, es una herramienta que nos va a reducir tiempos en planificación, que nos va a reducir tiempos en hacer una selección adecuada de materiales. Entonces, eh, es cierto, la inteligencia artificial es un amigo, es una amiga, pero hay que saber utilizarla en función de lo que buscamos. Por ejemplo, si elaboramos una infografía o un mapa conceptual, un mapa mental, ya sabemos que ese mapa conceptual, ese mapa mental por sí solo no va a generar el aprendizaje, ¿no? Entonces, partiendo de eso, pues es necesario aprender eh, el uso de este tipo de herramientas porque nos reduce el tiempo de trabajo, el cual podemos utilizarlo para ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces podemos hacer rendir nuestro tiempo de manera más efectiva. Y bueno, yo creo que es un reto, un reto para los docentes y un reto para los estudiantes también, hacer una inmersión en este tipo de herramientas, porque queramos o no, en la actualidad es necesario aprender la inteligencia artificial, porque el mundo laboral pues ya está trabajando bajo esos términos, entonces nosotros no podemos aislarnos de eso. Entonces, le agradezco mucho que comparta esa experiencia y esa información porque sí, definitivamente nos hace mucha falta. Muchas gracias, doctor José, y sería todo. Muchas gracias Y perdón que por... no abra mi cámara, pero no está funcionando en este momento. No se preocupe. Modesta, muchas gracias Y lo que usted comenta tiene toda la razón. Es algo que nos va a arrollar. Es decir, la inteligencia artificial es algo que ha venido para quedarse y que se va a integrar en toda la... ¿Quién concibe hoy en día su vida sin Internet? Sin una consulta, una web, sin un servicio sanitario que sea concertado a través de Internet. Es decir, debemos entender que es algo sobre lo que no podemos estar. Es decir, es una herramienta, como hemos mencionado, nos va a permitir que muchos alumnos como hemos mencionado, en la universidad cada vez llegan más alumnos con diversidad funcional porque al fin y al cabo tendemos hacia una sociedad más inclusiva. Tener la IA como herramienta para aprender y para transformar nuestros contenidos y dualizarlos es una herramienta maravillosa para aumentar nuestra productividad y para hacer el contenido accesible. Pero es bien, muy claro lo que tú planteas. Hay que replantear el concepto de el proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque en lugar de que el alumno esté resumiendo textos, que eso ya lo va a hacer la IA, a lo mejor debemos fomentar el debate, tenemos que plantear dinámicas de, por ejemplo, de clase invertida, es decir, lo que la IA no es capaz de hacer, como es los aspectos propios de la naturaleza humana, esas habilidades blandas, potenciarlas, porque es de verdad lo que va a diferenciar a los profesionales del futuro. Muchas gracias. Tenemos una participación más de Sergio Alejandro Lara Almazán, a quien le abro el micrófono. Adelante. Buenos días a todas, a todos. Bueno, pues de nueva cuenta felicitar a la organización UNICEPES porque pues, me han tocado excelentes webinars y este no es la excepción. Al contrario. Felicidades también, por supuesto, al doctor José Antonio Vela, que ahorita ya es en la noche por allá en España, mientras que acá somos de media mañana, media tarde, ¿no? Muchas gracias.
Bueno, primeramente, no voy a actuar como maestro, respeto mucho a los maestros, soy asesor académico, capacito, pero creo que lo primero que tenemos que decirle al doctor José Antonio, gracias por hacernos ver las cosas, primerito. Los profesores somos muy dados a decir, y esto va a funcionar y esto no funciona, etcétera, etcétera, con todo respeto. Primero, muy valioso. Yo no creo que todos tengamos un conocimiento amplio sobre el DUA, y hoy nos habló usted del DUA. De entrada, la imagen que nos presenta, la infografía, sensacional, ¿eh? Yo no creo que aquí haya un guapo que diga, te mando tres mejores que esa. De entrada ya hay que rescatar lo valioso que nos presenta el ponente. Nos habla de DUA, nos habla de la necesidad de que planteemos en nuestra universidad que tenemos que atender la diversidad, ¿sí? Bueno, ustedes hablan hasta de tutorías, ¿no? Gente especializada para ese tipo de personas que se merecen también la educación. Otra, indudablemente nos presenta experiencias de uso de la IA para poder decir, este que no puede ver bien, le puedes hacer esto. Este que no escucha bien, esto. Y eso es valiosísimo. Yo quisiera que me formaran 200 guapos que ya lo están haciendo. Y no lo hay. No lo hay. Y aquí en América Latina yo no había escuchado eso. Y seguido estoy en varios, ¿no? Entonces yo quiero felicitarlo por presentarlo de manera tan, tan precisa, tan amena y tan motivada de que efectivamente da resultados. De que si va a haber alguna especie de plagio, bueno, primero usémosla, ¿no? Primero usémosla, primero trabajemos y después le preguntamos a los expertos, oye, ¿cómo me puedo cuidar de esto? Pero ya que tengas varias cosas hechas, ¿no? La verdad a mí me ha sorprendido gratísimamente, me abre un horizonte, he tomado cursos sobre DUA, pero no con este enfoque, ya con la inteligencia artificial, que tiene sus bemoles, que tiene sus cosas, indudablemente que sí. Ayer estaba yo en otro webinar y estábamos hablando de algo pedagógico y rematamos usando la IA que elaborara una canción y tú señalabas, pues que escogías si rapero, rock, bolero, y la hicimos. Cada quien acá en su interioridad, ¿verdad? Y algunas se presentaron. Yo creo que en la medida en que nos animemos primero a escuchar, el pensamiento crítico dice, escucha, lee, trata de comprender y al comprender hay que analizar, hazte preguntas, valida las preguntas, evalúa cuáles son pertinentes, cuáles son no, cuáles son tus sesgos, amigo, etcétera, etcétera. Doctor José Antonio, gracias por regalarnos su tiempo y su conocimiento y sus experiencias lo valoramos infinitamente. Ojalá lo podamos tener más adelante en otra charla. Y obviamente, Muchas gracias. Muchas gracias. También nos preguntan, doctor, si pudiera compartir fuentes de consulta sobre dualización. Sí, sí, por supuesto. De hecho, en la propia presentación les indico este cuadro, que es el más actual, casi, pues, es de 2024. Creo que ha salido una pequeña actualización, pero está disponible. Eh, em, simplemente, UDLGI thelines.cats.org están disponibles muchísimos materiales sobre el DUA, pero la síntesis de los elementos que tenemos que tener en cuenta para que sea funcional se resume en este cuadro que tienen delante. ¿Por qué? Porque intentar plantear lo que me voy a leer o voy a analizar muchísimos textos relacionados con el DUA no tiene sentido porque la propia vorágine en la que nos encontramos los profesores universitarios. Y en este caso, les comento ya que yo, además de la universidad, toco la escuela, con lo cual un poco entiendo la perspectiva a diferentes niveles. Con este cuadro es más que suficiente
para entender a la perfección los planteamientos del DUA. Y una vez que somos capaces de entender lo que es la globalidad y cómo afecta a las diferentes redes neuronales que implican el aprendizaje, no necesitamos más. Lo que necesitamos es saber que el DUA atiende a la presentación del contenido, que el DUA atiende a la acción y la expresión, es decir, las diferentes formas y múltiples formas de expresar, de comunicar, de crear para el alumnado, y el compromiso, es decir, un alumno comprometido que tiene una información accesible a él y que se le ponen diferentes o se le proporcionan diferentes formas de expresarla y de demostrar su competencia, es un alumno que va a aprender. Y plantear el DUA y aplicar el DUA a nuestros contenidos, vamos a empezar por lo más básico. Soy un profesor universitario, tengo que investigar, tengo que tener docencia y además soy director de cual, tengo organización, no puedo dualizar. Vamos a empezar por la IA. Vamos a tirar de un gen personalizado y vamos a dualizar nuestros contenidos. Después yo, como docente, analizaré lo que ha hecho, porque el experto docente sigo siendo yo. La IA es la herramienta. Después la IA me va a permitir a mí analizar lo que ha hecho y decir, ¿me ha dualizado bien? ¿Ha planteado, entiendo, empiezo a entender lo que es el DUA? Bien, llegará un momento en el que yo utilizaré la inteligencia artificial para dualizar todo, pero además le daré mi toque personal. Le diré, esta forma de expresión y de acción a mis alumnos les viene muy bien. Esta representación de la información, mis alumnos la valoran. Es decir, podré utilizar la IA para entender la dualización del contenido educativo haciéndolo accesible, que como les indico, tanto en esa web como teniendo en cuenta este pequeño cuadro, no necesitan más. Es hacer que nuestra IA nos dualice el contenido y después, con nuestro criterio como profesionales y expertos en la materia, saber si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal y corregirlo, porque al fin y al cabo es una herramienta que nos va a permitir dualizar. Muchas gracias. Voy a dar lectura a una última pregunta, ahora del lado de los estudiantes universitarios. ¿Qué consejo les daría a ellos sobre el uso de la inteligencia artificial? Esta pregunta nos la hace Azul Prieto Amayo. Perfecto. Azul, el consejo que yo brindo, mira, os cuento, a colación de esto, os cuento las dudas que existen en todo el sistema. El año pasado estuve dando yo una charla sobre inteligencia artificial a equipos directivos y los retos que suponen. Desde la perspectiva del alumno es muy clara. Usa la inteligencia artificial para aprender. Es la herramienta. Esto es como cuando los seres humanos descubrieron el fuego o como cuando llegó la revolución industrial y aparecieron las factorías y las máquinas. Esto es lo mismo. Es un punto de inflexión en la historia de la humanidad. La inteligencia artificial es una herramienta maravillosa para aprender y debemos utilizar ese potencial para tener coherencia y entender que estamos en la formación universitaria no para aprender exámenes, para aprobar exámenes, no estamos para que nos den el título y nos den una palmadita en la espalda. Estamos para aprender y ser buenos profesionales. Es decir, si yo utilizo la IA para que me haga las tareas, me estoy engañando a mí mismo y me estoy haciendo un flaco favor. Es decir, utiliza la IA para aprender y para que el profesional en el que te vas a convertir o la profesional en la que te vas a convertir sea el mejor profesional posible. Muchas gracias. Por cuestiones de tiempo, vamos a ir dando cierre a esta actividad. Agradecemos el interés, hay muchos comentarios, el doctor seguramente los está leyendo allá desde su dispositivo. Pero bueno, pues vamos cerrando esta sesión. Pues sin duda, creo que nos vamos con muchas reflexiones en torno al uso de la inteligencia artificial, sobre todo para hacer una educación más inclusiva, pues ya con los planteamientos iniciales que hoy se han dado. Así que le agradecemos nuevamente su participación y le cedemos
por última vez la palabra en este webinar, pues para que nos dé una reflexión a manera de cierre. Sí, muchas gracias, Adrián. Em, Mi cierre sería el siguiente. En este pequeño fragmento de su tiempo del que me han permitido disponer, quería transmitirles que debemos entender que la inclusión es una tarea de todos, que la universidad no puede ser un gueto en el que, como les comenté, una doctora que trabaja y que tiene su desarrollo personal, que desarrolla su tesis, no puede tener el impedimento de no poder acabar y convertirse en doctora investigadora porque no hemos sido capaces de llegar a ella debido a la barrera que ponemos. Tenemos que entender que ya sea desde que nuestra institución tenga una persona responsable para ello, como nuestra propia integridad personal, debemos dar respuesta a la diversidad. Debemos intentar que todo lo que nosotros creemos y facilitemos esté lo más dualizado posible, que sea lo más accesible posible. Entender también que la inteligencia artificial es una herramienta potente para el docente porque nos ahorra muchísimo trabajo y ya no podemos tener la excusa de este contenido no es accesible porque no tengo tiempo para hacerlo accesible, como desde la perspectiva del alumno. Tenemos que aprender. Ya en el fondo somos docentes y somos alumnos. Tenemos que aprender a utilizarla como docentes y aprender a aprender gracias a la inteligencia artificial y ser coherentes y no olvidar algo muy importante. En todo trabajo del futuro, en toda docencia universitaria, la competencia, la habilidad blanda, la soft skill, es decir, el elemento que la IA nunca podrá dar porque le falta el componente humano, lo tenemos nosotros. Tenemos que, para lo que se pueda aprovechar la inteligencia artificial, aprovecharla, generar contenido accesible y hacer una educación universitaria accesible y aprovecharla para aprender, porque nunca la humanidad jamás tuvo una herramienta tan potente para el aprendizaje como la inteligencia artificial.